Bonjour les élèves, sois bienvenus à la 9e clase de français langue étrangère pour 10e année. En español, buenos días estudiantes, sean, valga la redundancia, bienvenidos a la 9ª clase de francés lengua extranjera para 10º grado. Vamos a verificar que se fije la pantalla aquí en el centro para que sea visible. Bien. Fieles a lo que hemos acordado y realizado cada clase desde la primera, tenemos en pantalla la diapositiva con, aquí dice 9e clase. 9e viene de neuf. Neuf es el número 9. Aquí les tenemos les tenemos el espacio para que ustedes allá en casa escriban la fecha de hoy. Hoy es sábado, como en cada clase, escriban cómo se debe escribir el sábado en francés. 4, on dit, se dice 4. 4. Y estamos ya no en agosto, sino en septiembre. 2021 es como se pronuncia la fecha, el año en el que nos encontramos. Bien. Vamos a esconder esta pestaña para que la imagen de la diapositiva sea más grande. Les portes de l'avenir sont ouverts à ceux qui savent les pousser. Les portes de l'avenir sont ouverts à ceux qui savent les pousser. Eso es un dicho y significa las puertas del mañana están abiertas para quienes las saben empujar. Esa c'était la phrase de la semaine. Mais la chanson recommandée de la semaine, Tout le bonheur du monde. Y yo les recomiendo la versión de Kids United porque es un grupo de niños y a los niños cuando cantan generalmente es más fácil entenderles las palabras que están pronunciando. Lo que quiere decir que ya cuando ustedes tengan en sus manos la letra, será posible y más fácil que logren cantar la canción. El reto o le défi de la semaine avec cette chanson, el reto con esta canción sería, como siempre, escúchela durante 2 días, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde. Al tercer día busque la letra y entonces haga sus esfuerzos para cantarla. Es una canción sencilla, el ritmo no es muy rápido, pero sí es moderna y bien alegre. Es posible que les guste mucho. Suerte con ella. Bonne chance, diríamos en francés. Le contenu de cette semaine. El contenido de esta semana comprende le futur proche, definición, connaissons les verbes aller, connaissons la formule du futur proche. Qu'est-ce que cela venir? Al final vamos a hacer nuestra checklist. Esto.
como ya deben haber deducido, tanto por la página de contenido como por la frase y la canción de la semana, hoy vamos a hablar del futuro. Qu'est-ce que c'est l'objectif? L'élève parle sur ses projets. El alumno o la alumna habla sobre sus proyectos. Y es para eso que se utiliza el futuro project. En unos segundos van a comprender por qué les digo esto. A ver, ¿cuál es la definición de futuro project? Al futuro project también se le conoce como futur composé. Y es futur composé porque es un tiempo compuesto. Lleva dos verbos. Pero con calma. En unos minutos van a ver cuáles son esos dos verbos o cómo es que se realiza. Como les decía hace unos segundos, el futur project se utiliza para expresar la intención de hacer algo en un futuro inmediato o en un futuro muy cercano al momento del que se habla. Y se forma con dos verbos, como les decía. Uno no va a cambiar, es el verbo aller y se va a utilizar en presente del modo indicativo. Y el otro verbo es cualquier verbo que usted necesite para realizar su oración, pero este verbo va a estar en infinitivo, es decir, que no lo vamos a conjugar. Entonces, resumiendo, por si les gustaría investigar, puede ser que lo encuentren como futuro composé. Se utiliza para hablar de lo que vamos a hacer en un futuro inmediato o próximo, es decir, a corto plazo. Y usa dos verbos. Uno, que es el verbo aller, que significa ir en tiempo presente del modo indicativo, y el otro es cualquier verbo al que vamos a llamar principal, porque ese es el verbo que va a cambiar, pero ese no se va a conjugar. Bien, vamos a conocer nuestro verbo aller. Como les decía, el verbo aller significa ir. O sea, que en español esto sería yo voy, tú vas, él va, ella va, nosotros vamos, vosotros vais, o ustedes van, ellos van, ellas van, ¿verdad? En francés esto es de la siguiente manera. Je vais, tu vas, il va, él va, on va, nous allons, vous savez, ils vont, él vont. Recuerdan que cuando hablábamos de los verbos regulares y les presenté el verbo aimer, les decía también que todos los verbos regulares terminan en ER. Ustedes pueden observar que el verbo aller termina en ER, pero en realidad este verbo pertenece a la tercera conjugación, porque ustedes pueden observar en pantalla que no se conjuga para nada, ni siquiera levemente parecido a lo que son los verbos de la tercera conjugación. Entonces es importante que recuerden este pequeño detalle, porque el verbo aller es muy importante y es tan importante que es el verbo que va a ser el auxiliar de todo un tiempo verbal, que es el que vamos a hablar esta semana. Entonces es de suma importancia porque este es el tiempo futuro más fácil de conjugar. Y si volvemos a la idea de que usted pone en su hoja de vida que sabe hablar francés, porque pone en su hoja de vida que usted es bachiller en humanidades o en letras, como le quiera llamar, la persona que le va a entrevistar, ay, quiere decir que usted habla un poquito de francés. Ay, dígame algo en francés. Entonces usted siempre tenga en cuenta que una de las cosas que le preguntan a uno los entrevistadores cuando va a buscar trabajo es cómo usted se ve en tantos años, qué proyectos tiene, usted qué quiere hacer con su vida, básicamente. Este tiempo verbal del futuro project se utiliza para eso. En español usted diría, bueno,
En 5 años yo voy a tener una casa. Yo voy a tener un carro. Yo voy a comprar un carro. Yo me voy a graduar de tal carrera. Esas cosas serían el futuro proche en francés. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Así que pónganle mucha atención y pónganle mucho cariño a esto, que aunque es una clase extra y no la poseemos dentro de nuestro módulo, es importante porque ya muchos de ustedes están en una edad donde están buscando trabajo y esas cosas le llaman la atención a las personas que contratan en diferentes empresas. Bien, como les decía, aquí ahora vamos a explicar la fórmula, cómo se hace. Y es simple. Tenemos la fórmula aquí en pantalla. Tiene 4 partes. Número 1, el pronombre. Y eso significa je, tu, il, él, nous, vous, il, él, cuando hablamos de plural, ¿verdad? Apréndase el presente de aller, la segunda parte de la fórmula, y presente de aller. Claro, si vamos a hablar de una entrevista de trabajo, esto es primera persona. Eso va a ser je a toda la distancia, como decimos en español, ¿verdad? Je vais. Van 2 partes de esta conjugación, ¿verdad? El verbo, el siguiente verbo en el infinitivo. El ejemplo que yo les ponía en español, yo voy a comprar una casa. Je vais acheter. Recordemos que el verbo más terapéutico en toda la historia de la humanidad, que es comprar, acheter, acheter. Je vais acheter une maison. Yo voy a comprar una casa. Si usamos el ejemplo de los verbos que tenemos en pantalla, que son manger, marcher, parler, jouer, je vais manger un pizza. Porque recordemos que todo lo que termine, que no termina en E, generalmente es masculino. Si hablamos de comida, pizza. Pizza en español es femenino. Y en su idioma natal de este plato, que es el italiano, femenino, ¿verdad? En español, femenino igual, pero acá no termina en E y es masculino. Ojo con eso, ¿no? Je vais marcher. Je vais marcher chez moi. Voy a caminar hasta mi casa. Je vais parler a mes copains. Voy a hablar con mis compañeros. Je vais jouer du fútbol, du baseball, du voleibol, quelque chose. Lo que quiere decir que son 4 partes, pero a veces vamos a necesitar una quinta, que es el complemento. Porque a veces la oración está completa, ¿no? Je vais manger. Pero suena más bonito si usted le pone un complemento. Si hablamos de manger y usted no quiere hablar de algo específico, no le quiere decir a la persona qué es lo que va a comer, quelque chose, alguna cosa. Voy a comer algo, diríamos en español, ¿verdad? Marché. Marché, recordamos que no vayan a pensar que es ir en una marcha, no. Es caminar, ese es el verbo que tenemos para caminar. Y se los aclaro porque yo sé que ya hicimos el examen de la marsellesa. Ese verbo se menciona en el coro de la marsellesa. Pero es un solo verbo para las dos cosas. Recordemos que el francés es muy económico también en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un verbo para lo que nosotros tenemos 2 verbos. Un verbo para tener y haber, un verbo para ser y estar, un verbo para gustar y amar, y súmenle un verbo para caminar y marchar. Entonces, quiero que recuerden eso a la hora que lo usen.
Y como ejemplo de los verbos que se pueden usar para esta finalidad, cualquier verbo al que usted le conozca el infinitivo. Y yo sugiero que empiecen de pronto con los verbos del devoir 4. También se pueden, porque también se pueden usar en futuro próximo. Básicamente cualquier verbo que usted conozca, cómo se llama el verbo, porque eso es lo que es el infinitivo, ¿no? ¿Cómo se llama el verbo? Vamos a ver algunos ejemplos más. Permítanme ampliar un poquito esta diapositiva para que sea más visible para ustedes. Ejemplo. Je vais sortir avec mes amis ce soir. Aquí ya le estamos agregando una expresión de tiempo. ¿Qué es una expresión de tiempo? Esas son pequeñas expresiones que permiten que nosotros seamos más precisos a la hora de ubicar a la persona en el tiempo en el que le estamos hablando. Je vais sortir avec mes amis. Ahí están las 5 partes, las 4 indispensables y la quinta que es opcional. Y aquí ya le tenemos una sexta parte. Je, pronombre. Vais, aller en presente, ¿verdad? Sortir, nuestro verbo principal. Avec mes amis es con quién usted va a salir. Porque en español lo hacemos igual. Yo voy a salir. Y en casa mamá pregunta, ¿con quién? ¿Avec qui? ¿Con quién? Avec mes amis. ¿Cuándo vas a salir? Ce soir, esta noche. Pero puede que no. Yo les recomiendo que empiecen a investigar sobre las expresiones de tiempo, porque eso da una idea más completa a la hora en la que ustedes se expresan. Miren esta oración tan sencilla. Yo voy a salir con mis amigos esta noche. Y como les digo, en español lo hacemos. Voy a salir. Mamá pregunta, ¿con quién vas a salir? Avec qui? Con mis amigos. Avec mes amis. ¿Cuándo? Ce soir, esta noche, ¿verdad? Ahora, no siempre usted necesita una expresión de tiempo, pero sí son bien útiles y se las recomiendo que las investiguen. Busquen, porque hay muchas, tanto en presente como en pasado, como en futuro. Busquen cuáles son las que a ustedes les llaman la atención, cuáles gustaría usar o de plano hagan una lista de las que usan en español e investiguen cuáles son las que les corresponden en francés. De esa manera usted adapta su vocabulario y hace esta clase suya, porque esa es la idea, apropiarse del material. Este material es suyo para que usted lo use, para que le haga lucir bien en una, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Y por qué no en la vida personal. Impresionar a los amigos, a la pareja también vale. Tu vas appeler tes parents. Vas a llamar. Tu, el pronombre. Va, la conjugación de ale que le corresponde, ¿verdad? Appeler, que es llamar. El segundo verbo. Te parents. ¿A quién vas a llamar? Te parents. Vas a llamar a tus padres, ¿verdad? Il va beaucoup étudier pour l'examen. Il va beaucoup étudier. Beaucoup es un adverbio de cantidad, significa mucho. Y quiero que observen la forma en la que está construida esta oración, porque generalmente en el francés todo va en el mismo orden en el que iría en español. Sin embargo, cuando hablamos de adverbios de cantidad, eso no es tan así. En el caso de beaucoup o trop, que es demasiado, investiguenlos en casa. No están en ninguna lección, pero si ustedes de verdad quieren aprender, quieren apropiarse de este idioma para poderlo hablar, investiguen. ¿Por qué? Porque en español lo hacemos. Él va a estudiar mucho para el examen. Il va beaucoup étudier. Si lo traducen, si usted pasa esto por un traductor, por un programa de traducción, lo que le va a decir es, él va a mucho estudiar. Eso en español no es correcto. Y es por ello que yo les decía
que el enemigo de todo aquel que está aprendiendo un idioma siempre son los programas de traducción. El programa de traducción se debe utilizar cuando usted conoce las técnicas de traducción. No es que sean malos, es que usted debe conocer las técnicas de traducción, pero primero tiene que conocer el idioma. ¿Por qué? Porque se usa para palabras que aquellas personas que ya conocen las técnicas de traducción de pronto no las usan, se les olvidó y puede buscar una que otra palabra. Pero las traducciones de estos programas son palabra por palabra y eso hace que no se equivoque. Otro ejemplo. Nous allons nous lever à 6 heures. Vamos a levantarnos a las 6 de la mañana. 6 heures. La traducción en esta imagen, 6 heures, a las 6 de la mañana. Y yo me imagino, yo debo explicar, porque es importante. Aquí en Panamá usamos AM y PM, ¿verdad? Pero Francia no es el único lugar donde se utiliza el formato de 24 horas. Hay muchos otros países del continente y sobre todo en el continente americano, quiero que lo sepan. Aquellos que tienen televisión por cable en casa, fíjense que el resto de los canales, los que no son de nuestro país, siempre usan el formato de 24 horas. Y es precisamente debido a que en esos países se utiliza ese formato de manera común. Entonces, es lógico que cuando investigamos si se habla de las horas, este texto viene de otro país, no van a decir a las 6 de la mañana como decimos nosotros. Van a decir simplemente a las 6, porque si fuese a las 6 de la tarde, dirían a las 18 horas. Igualito que en Francia. Entonces, tengan este dato en cuenta. Vous allez dîner tôt. Vas a cenar temprano. Vas a cenar temprano. O, bueno, en realidad, ahí dice vais. Vosotros vais a cenar temprano, que es como diría en los libros del español castellano. Incluso algunos libros de español que utilizamos en nuestro país no usan el usted ni el ustedes. Utilizan vosotros cuando se trata de conjugar los verbos. Pero ya nosotros sabemos que en Panamá se usa ustedes o usted. Entonces, y recordemos, igual que en español, el usted o el ustedes se utiliza en lenguaje formal para referirse con respeto a ciertas personas. Usted para singular en lugar de tú y ustedes para plural en lugar de nosotros. Y es válido completamente, por lo menos en nuestro país. El bon jouer de la guitarra. Ellas van a tocar la guitarra. Jouer. Recuerden, el francés es un idioma bien económico en cuanto a los verbos. Hay varios verbos que tienen dos significados en español. Jouer es el otro verbo de la lista. Jouer significa, igual que play en inglés, jugar o tocar un instrumento. Entonces puede ser jouer basquetbol, fútbol, voleibol, etcétera, o jouer de la guitarra. Bien, les decía yo que a esta fórmula les faltaban los modificadores. Y bueno, los modificadores, para darles un poquito más de información sobre ellos, van a depender de qué verbo en infinitivo usted va a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar el verbo présenté, como je me présenté, ma mère, grand-mère,
como lo hicieron ustedes en el parcial número 2. Entonces vamos a preguntarnos, ¿a quién vamos a presentar? ¿Qué o a quién vamos a presentar? Si vamos a hablar, je vais parler, ¿con quién o de qué? Si vamos a jouer, on va jouer, ¿qué? Quoi. En español sería qué, pero si la pregunta la hacemos en francés sería quoi. Où, ¿a dónde? ¿Avec qui? ¿Con quién? ¿Ven? Y si ustedes contestan estas preguntas, ya tienen qué modificador. Porque, por ejemplo, parler avec qui? Avec ma mère. Avec mes copains. De quoi? ¿De qué? Del examen, por ejemplo. Del examen. Jouer. Quoi es que? ¿Qué es qu'on va jouer? ¿Qué vamos a jugar? On va jouer du fútbol. Où? A la plaza. En la plaza o en el parque, ¿no? Avec qui? Avec mes amigos. Con mis amigos. Entonces, según las respuestas que usted tenga, cuando usted se hace esas preguntas, asimismo, usted puede elegir. Se fijan que, por ejemplo, en el verbo jouer, podríamos tener 3 complementos que, si usted quiere, los pone los 3, pero en realidad solo necesita uno. Marcher. ¿A dónde? Avec qui. Incluso podríamos poner quand, ¿cuándo? Manger. ¿Qué es qu'on va manger? ¿Qué vamos a comer? Avec qui. ¿Con quién? ¿Dónde? Quand, ¿cuándo? Tantas preguntas que se pueden hacer para que usted pueda elegir su complemento, pero ustedes pueden observar que depende de cada verbo. Y de esa manera, haciéndose uno mismo esas preguntas, podemos resolver, podemos elegir adecuadamente el complemento que le vamos a poner a esta oración. Y como les decía, no lo he puesto aquí porque generalmente no es necesario, pero si ustedes quieren ser precisos, investíguense las expresiones de tiempo. Y verán que la idea les sale bien completa como cuando uno habla en español. Mais on va faire une petite activité formativa. Una pequeña actividad formativa. Entonces, aquí en pantalla la indicación dice faites des phrases avec aller. Haga oraciones con el verbo aller. Y usted ve que las partes de la oración están un poquito incompletas porque tenemos aquí en esta actividad se nos ha dado el sujeto, que en todas las oraciones ustedes pueden observar que se trata de un pronombre. ¿Por qué? Porque con los pronombres se hace más fácil redactar la oración. No hay que pensar mucho en el sujeto. Recordemos, a cada pronombre le corresponde una conjugación específica de este verbo en presente. Entonces, ya usted tiene el pronombre, usted pone el pronombre. Luego que pone el pronombre, lo que vamos a hacer es que usted va a buscar la conjugación del verbo aller. Ahora, si usted está, como dicen los youtubers, si usted viene del futuro, es decir, que a usted le tocó perderse esta clase, yo voy a poner unos segundos aquí en pantalla la conjugación del verbo aller para que usted lo pueda ver. Usted puede pausar este video
para realizar esta actividad formativa, es decir, esta es para aprender exclusivamente. Para mis alumnos quiero que sepan que esto no genera nota, por lo cual está libre de estrés. Pero sí es muy importante, porque con ello podemos hablar en un futuro cercano. Recuerden, aquí en pantalla tenemos la conjugación presente del verbo ale. Luego, como decimos en buen panameño, miren esta batería. El pronombre y el verbo conjugado. Y el segundo verbo en infinitivo, ¿verdad? El segundo verbo en infinitivo, que sería no, esto es en presente. Les pido una disculpa por la confusión. Lo que pasa es que realmente esta actividad está cortada, son 4 cuadros. Y este cuadro es solo el presente del verbo ale. Es más fácil. Aquí está el pronombre y el verbo. Y acá nos han dado el pronombre, el verbo no nos lo han dado porque usted ya lo tiene, y el lugar a donde va el sujeto, ¿verdad? Nos han dado el lugar que tendría que ser el complemento. Esa es la primera parte. Yo les recomiendo que hagan esto en casa. Como quien dice, si vienen en el futuro, vean el video, pausenlo, realícenlo con calma. La segunda parte de nuestra actividad formativa es poner en orden las siguientes oraciones. Y si usted ve que aquí, para que de verdad la oración esté correcta, haya que hacerle alguna modificación a alguna que otra palabra, puede hacerlo. Es más, debe hacerlo. Aquí hay 7 oraciones. Aquí sí tenemos que usar la fórmula del futuro próximo. Recordemos, ahora sí les voy a mostrar la fórmula del futuro próximo nuevamente, para que si vienen del futuro puedan recordarla. Pronombre, verbo ale en presente del indicativo. Y el segundo verbo, que es el que se nos está dando en la oración. Obsérvenlo, pueden en casa pausar el video. Vamos a volver al cuadro de la actividad. Son 7. Y usted debe ponerla en un orden donde la oración suene de manera lógica. El otro cuadro dice aquí, conjugue los verbos en futuro próximo, es decir, futuro próximo. Aquí hay 6 oraciones en lugar de 7. El verbo que va en teoría a ser el principal son los verbos que están entre paréntesis, pero recuerden que estos verbos principales se quedan en infinitivo. Todo lo que es arrivé, raté, commencé, et, manqué, nous retrouvé, se quedan así como están. Y lo que usted realmente tiene que conjugar es el verbo aller. Esta es más sencilla que la anterior. Realmente la anterior me parece que era más complicado. Entonces, ahora vamos a resolver una pregunta común cuando se habla de futuro próximo. ¿Cómo podemos diferenciar el futuro próximo del uso del verbo aller en presente? ¿Cómo yo sé si cuando yo estoy hablando, al usar el verbo aller, estoy hablando en futuro próximo o estoy hablando en presente del indicativo? Eso tiene unos datos muy simples que ya se los voy a explicar. Número 1, en futuro próximo hay 2 verbos. Siempre va a haber 2 verbos. Uno se va a conjugar en presente, que siempre va a ser el verbo aller.
y el otro no se va a conjugar. En cambio, si hablamos en presente, el verbo aller se conjuga y no hay otro verbo, nada más es. 2. El uso del verbo aller en presente requiere modificadores como aquellos que se encuentran en la página 36 y 38 de nuestro módulo de 10º grado, que son los relacionados a la ville, los edificios y los lugares que existen en la ciudad. Por ejemplo, el correo, la alcaldía, la plaza, la calle, la panadería, la dulcería, la biblioteca, etcétera. Todos los lugares que existen en una ciudad. Bueno, el verbo aller requiere que cuando usted haga una oración, le ponga ese modificador. Y la única excepción a esto, que no está en pantalla, pero yo se las voy a decir porque se la van a encontrar, es un pronombre que todavía no está en el NIP, no está dentro del material que en este nivel de 10º nosotros debemos aprender, pero yo le voy a hacer spoiler. El pronombre y, que se utiliza a veces para contestar a ciertas preguntas y que va adelante del verbo. Yo les voy a dar un ejemplo, pero es solo un ejemplo pequeño para que sepan que hay excepciones. Y le preguntan a uno, ¿es que tú vas a la fiesta? ¿Vas a la fiesta? J'y vais. J'y vais se escribe J, apóstrofe, Y, y la conjugación de aller de je es V-A-I-S, V, ¿no? J'y vais. Es la forma corta de decir si yo voy. Es una excepción, pero en todos los demás casos se requiere que usted diga dónde voy. Acá no decíamos dónde vamos porque ya se mencionó en la conversación. Ya la otra persona que le está preguntando a uno mencionó el lugar donde vamos. Y tal vez hasta mencionó con quién vamos y tal vez hasta mencionó cuándo vamos, ¿verdad? O sea, ya eso no es necesario a la hora de contestar. Pero en todos los demás casos, cuando es usted quien proporciona toda la información, necesita esos modificadores. Bien. También cuando usamos esos modificadores, cae dentro de esta categoría que nosotros tenemos que acompañar esos lugares de la ciudad con las preposiciones del lugar, con los contratos, que son los que están en la página 38. Esto de a la, o, os, che, preposiciones, los contratos, todo esto se utiliza. Y es importante que le pongan atención a eso. Bien. Vamos a hablar entonces de passer récent. Con el Futur Proche nosotros hablamos de nuestros proyectos. Con el passer récent vamos a hablar de cosas que justo acaban de suceder. Entonces ya no vamos a usar el verbo aller, vamos a usar el verbo venir. Y es un verbo que ya ustedes conocen. ¿Por qué? Porque una de las conjugaciones del verbo aparece en el coro de la Marsellesa, ¿verdad? Il vient jusqu'à Dano Bravo. Entonces, verbo venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez,
il viennent. Esto lo combinamos. En presente tiene más o menos las mismas diferencias que tiene el presente del verbo aller con el próximo. Esto de que cuando lo usamos en presente no necesitamos muchas preposiciones del lugar. Necesitamos los lugares de la página 36, algunas de las preposiciones de la página 38, y no vamos a necesitar un segundo verbo como lo que tenemos en pantalla. Entonces, vamos directo a la fórmula. Igual, 4 o 5 partes de esta fórmula. El pronombre, la conjugación en presente del verbo venir. Necesitamos la preposición de o de con un apóstrofe. ¿Por qué? Porque recordemos, hay verbos que empiezan con H y otros que empiezan con vocales. No es el caso del verbo hablar. Y entonces, si necesitamos usar uno de esos verbos que empiezan con H, con vocal, ya no va a ser la preposición de completa, sino la parte contracta de esta preposición. Entonces tenemos 3 elementos. Pronombre, el verbo venir en presente, el indicativo, la preposición de o de apóstrofe. La cuarta parte va a ser el verbo principal, que igual que en el futuro próximo lo vamos a conjugar. Y un modificador. ¿Okay? Con las mismas preguntas con las que usted resuelve, ¿qué modificador va usted a elegir en el futuro próximo? Esas mismas preguntas sirven para resolver qué modificador usted le va a poner en este pase rezando. Entonces, lo que les decía yo, lo tenemos en pantalla, como quien dice en teoría, ¿verdad? De o de apóstrofe, según el infinitivo de nuestro verbo principal. Ejemplo, je viens de prendre un petit déjeuner. En español, este passer récent significa acabar de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en estos que tenemos en la pantalla, en estas oraciones, dice, je viens de prendre un petit déjeuner. Acabo de desayunar. Je viens de m'appeler. Acaba de llamar. Il vient de rentrer du Mexique. Ella acaba de volver de Brasil. Bueno, aquí hay un pequeño error, porque hablamos de México y en la traducción hablan de Brasil. Pero no pierdan de vista la idea, aunque haya un error. El error está en el modificador, porque nos cambian el país. Pero la idea sigue siendo correcta. El pronombre. Bien, que es el verbo venir conjugado en presente. De la preposición. Entre nuestro verbo principal. Du Mexique, ahí está el modificador. Y si fuera de Brasil, de Brasil. Bueno, Brasil sería, en francés sería Brasil. Nous venons de nous réveiller. Nous venons de nous réveiller. Aquí hay una cosa interesante y es que cuando usted va a aplicar tanto el futuro próximo como el pasado rezado a un verbo principal que va a ser un verbo pronominal, de estos que tienen los pronombres reflexivos, ¿no? Usted le pone su pronombre reflexivo, pero igual no conjuga el verbo. Nosotros acabamos de explicarlos. VN, discute de la música. Ustedes acaban de escuchar música o vosotros acabáis de escuchar música. Il vient de faire un gâteau au chocolat. Ellos acaban de hacer
un pastel de chocolate. Recordemos que en otros países al pastel se llama tarta. A una clase de pastel se le llama tarta. Bien. Aquí nosotros vamos a hacer nuestra checklist. Están invitados cordialmente a hacer el reto de la canción de la semana para que refuercen un poquito la pronunciación. Allí van a encontrar cierto uso de expresiones temporales, pero aquí hablamos del futuro. Se las recomiendo. Se llama Tout le bonheur du monde. Igualmente, si lo necesitan, recuerden regresar a la unidad 0, donde tenemos la tabla de fonemas, repasar cómo se pronuncian estas distintas combinaciones de letras para que luego puedan pronunciar las frases de la semana. Y recuerden que si lo necesitan, los días de la consulta son martes y jueves, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, por WhatsApp o por correo electrónico. Parlons sur l'avenir. Recuerden, aquellos que deban actividades deben irlas entregando. No, vamos a hablar de lo que ya tenemos, me la he saltado. Lo que ya tenemos, sé que nous avons actividades ya hasta la 8. ¿Por qué? Porque la actividad 7, que era el taller correspondiente a Notre Maison, era para el 27 de agosto. Vendredi passé, el viernes pasado. Esto es una expresión temporal. La he puesto a propósito para que observen cómo serían algunas expresiones temporales hablando del pasado. La actividad 8, la actividad 8, que es la investigación sobre las fiestas y tradiciones para hoy. Nuestros parciales están ya completos porque el parcial número 2 ya lo entregamos el 28 de agosto. Tienen ustedes, aquellos que han enviado el proyecto de los 20 puntos, si lo sacaron todos, tienen 20 puntos por adelantado. Si no lo sacaron todos, los que hayan sacado, yo se los agrego. Y para aquellos que no recuerdan de qué son las otras actividades, la número 1, la investigación de los acentos. Número 2, taller de clasificación de los saludos. Número 3, taller de autopresentación. Número 4, investigación sobre la conjugación de los verbos. Número 5, investigación sobre la Revolución Francesa. Número 6, taller sobre clasificación de alimentos. El parcial 1, el trabajo de la marsellesa, ya hace mucho tiempo, ya lo tenemos. Y ahora vamos a parlons sur l'avenir. Ahora hablamos sobre el futuro. Como les decía, todo aquel que deba una actividad debe irla entregando. ¿Por qué? Yo me comprometí a que el día de la autoevaluación, justo después de subir la autoevaluación, todo lo que esté de una fecha anterior en el sistema Claroline lo voy a cerrar. ¿Por qué? Porque estas notas hay que subirlas a nuestro sistema de notas, valga la redundancia, a nuestro querido CIRAL. Y para hacer eso, pues el sistema lo justo es que esté cerrado. Y lo único que va a quedar abierto va a ser el trimestral. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de una semana con respecto a entre la entrega de la autoevaluación y la entrega del trimestral. De esa manera, solamente va a quedar la oportunidad de entregar el trimestral. Entonces, la autoevaluación pueden comenzarla hoy, porque así lo dice en el sistema Claroline, y el último día para entregarlo es el otro sábado a la hora de siempre. 23 heures, 23 horas, 59 minutos.
59 minutos. El trimestral, ya se los expliqué la semana pasada. Les he dado incluso una semana de más. Se entrega el 18 de septiembre como fecha máxima, ¿verdad? Como último día a la hora de siempre. Traten, por favor, de no entregar a la última hora, a las 23. ¿Por qué? Es bien sabido que los sistemas tienden a colapsar en el momento en que todo el mundo trata de entregar el último día. Entonces, por favor, háganlo con tiempo. Miren que yo se los he dado con tiempo para que lo hagan con calma y con cariño. Les reitero a los estudiantes que no son de plataforma, sino que vienen del sistema modular. Ustedes tienen una fecha que les dio el colegio. Hagan esto con cariño, que resuelvan el módulo con cariño. Igual el día de la consulta también es para ustedes. Si ustedes tienen dudas resolviendo alguna de las actividades, con mucho gusto estoy disponible para ustedes. Recuerden, es martes y jueves de 2 a 4. Y cualquier consulta, estamos a la orden. En pantalla tenemos nuestra bibliografía y citografía. Esta vez, aunque es una referencia indirecta para este trimestre, nuestra bibliografía, la principal en nuestro módulo, ciertamente esta clase es una clase extra que en este momento no se encuentra en nuestro módulo. Sin embargo, ya ustedes tienen una referencia de cosas que se pueden hacer con los verbos que aparecen en nuestro módulo y es una información complementaria. Entonces, ¿de dónde sacamos esto? Un libro llamado Becherer, que es un libro donde se explica cómo conjugar todos los verbos del francés. El libro de gramática francesa de Editorial Larousse. Mi mejor amigo, el diccionario de francés-español, español-francés. Los diccionarios de conjugación en línea. Y al final tenemos citografía de algunas páginas donde hemos conseguido el material escrito que aparece en esta presentación. Bien, vamos a dejar de compartir. Yo voy a dar la despedida para que quede grabada, bien bonita, para todos aquellos que no se pudieron conectar. Y al final resolvemos cualquier duda que ustedes posean. Bon, ça fait un plaisir de regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine.